Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Voy a generalizar el ejemplo que hicimos cuando aplicaron geometría y trigonometría. Lo voy a generalizar aquí a manera de que vean como una posibilidad de obtener las ecuaciones para resolver esto de manera analítica. Vamos a ver. Solución analítica al método de prueba y error. Que va a ser algo como lo que hicimos en ese, pues más bien lo mismo, ¿no? Lo que hicimos en ese ejemplo. Originalmente, el método se desarrolló para realizarse de forma gráfica, haciendo uso de regla y transportador. Sin embargo, es posible extender su aplicación a la computadora digital con la finalidad de implementarlo computacionalmente. Entonces, vean, vuelvo a poner el dibujito. Voy a tratar de hacerlo lo menos feo posible. Tenemos el segundo cuadrante. Esto es la parte real sigma, la parte imaginaria, j omega. Vamos a tener el polo dominante, SD, y lo único que vamos a conocer es su parte real, ponerle subíndice D, y su parte imaginaria. Aquí no, porque la parte imaginaria es frecuencia natural amortiguada y se va a confundir con la D de acá de diseño. Vamos a ponerle así. Disculpe, profe. Ajá.
¿Qué dice arriba donde dice haciendo uso de la regla y en el segundo renglón? Transportador. Ah, ok, gracias. Haciendo uso de regla y transportador. Gracias. Vamos a dejarlo sigma j omega. Ya sabemos que corresponde a SD, pues es el único que vamos a conocer. Y a partir de este valor tenemos que sacar todo. Se tiene que sacar todo. ¿Qué dice el método? Se traza una línea paralela que pase por SD, paralela al eje real, una línea de amortiguamiento, se traza la bisectriz. Aquí está aproximado, ¿eh? Vamos a suponer que ahí está. Se traza una línea a ambos lados de la bisectriz. Ah, qué feo. Me jodió. Eso es. Sí. Y aquí vamos a trazar esta línea que nos sirve de referencia para desarrollar todo. Y vamos a tener el cero y el polo. Aquí le vamos a llamar Z, aquí le vamos a llamar P de polo, y aquí este punto le vamos a llamar B de bisectriz. Para aplicar este método gráfico a la computadora, retomemos el ejemplo de hacer el diseño usando geometría y trigonometría. Bueno, voy a retomar esa idea con los triángulos rectángulos que vimos, pero si alguien encuentra una solución que se le haga más apropiada o más entendible, lo puede hacer. Les comenté que ha habido en semestres pasados quienes dicen, pues a mí se me hizo más fácil usar senos y cosenos, leyes de senos y cosenos. No, está bien. Y así arman su programa de la práctica correspondiente y le dan solución. Está bien. Tampoco exijo que sea esta forma, perdón, esta forma como lo voy a hacer ahorita. ¿Es una manera? Sí. ¿Hay más? También. Y yo lo que voy a hacer es sacar las ecuaciones tomando estos triángulos rectángulos. Este triángulo rectángulo para calcular z, la posición del cero. Este triángulo rectángulo para calcular la bisectriz. Y este triángulo rectángulo para calcular la posición del polo. Recuerdan que les comenté y lo vieron ustedes en el ejemplo anterior. Ah, que por cierto, ¿en qué quedaron de ese ejemplo? ¿Qué solución le hubieran dado? Bueno, vamos a dejarlo para ahorita que termine esto, para no andar brincando de un punto a otro. Y recuerdan en esas simulaciones que tienen ustedes que están ahí en Moodle, que les puse aquí con las 11 hojas, 11 12 hojas, y que el MATLAB me presenta esta figurita, el procedimiento. Bueno, pues para poderlo trazar, como ya conocen el punto SD, cuando generan la posición del cero, pues ya tienen dos puntos y pueden trazar esta línea. Conociendo este punto, pues ya pueden trazar la bisectriz. Conociendo este punto, pues ya pueden calcular esta línea. Como conocen el punto SD y el origen, pues pueden trazar esta línea.
Y para trazar esta línea, pues nada más asignan un valor arbitrario de final, tienen este y pues ya trazan la línea. Entonces, esto lo pueden hacer fácilmente con el plot, teniendo estos puntos. Entonces, el objetivo es calcular ahorita la posición de estos puntos, ya con unas ecuaciones generalizadas, generales, pero generales para el caso que está planteado aquí. ¿Cuál es el caso que está planteado aquí? Que el cero me quede a la izquierda de la parte real del polo dominante, porque va a haber tres situaciones que se les van a poder presentar. Que el cero quede como en esta ocasión, en este caso, a la izquierda de la parte real del polo dominante. El segundo caso es que el cero quede justo al mismo valor de la parte real del polo dominante, que caemos en el primer procedimiento que vimos. Y el tercer caso es que el cero caiga a la derecha de la parte real del polo dominante. Yo voy a trabajar ahorita nada más este caso, el cero a la izquierda de la parte real del punto SD. Y si este procedimiento les convence, ustedes tendrán que analizar los otros dos casos. Cuando el cero quede en la misma posición que la parte real de SD, o bien cuando quede a la derecha. Y tendrán que, entonces, aquí voy a generar un conjunto de ecuaciones que no van a ser las mismas para cuando el cero quede en esta posición y que no van a ser las mismas cuando el cero quede a la derecha de la parte real de SD. Entonces, ustedes van a tener que encontrar cuál es el criterio para determinar antes de calcularlo si el cero va a quedar a la izquierda, a la derecha o sobre el punto sigma de SD. De tal manera que este le voy a llamar el caso 1, van a tener el caso 1, el caso 2, el caso 3, por ejemplo. Así los numero, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y este es 0 del compensador eh, menor que sigma de SD. 0 del compensador igual a sigma de SD. Y 0 del compensador mayor a sigma de SD. Estos son los casos que van a poder encontrar con este procedimiento. ¿Sí? Si ustedes encuentran otro procedimiento en el cual les sirva indistintamente para donde caiga el cero, pues también no hay problema en que lo ocupen. Y al final esto pues lo aplican como el programa aquel famoso que hacen en métodos numéricos de la solución de la ecuación de segundo orden. Analizan el radical y si el radical es real, si es imaginario, ¿no? Entonces, es decir, si hay raíces reales distintas, reales iguales o reales imaginarias, pues entonces, o si es cero, el programa lo mandan a un lado, lo mandan a otro o lo mandan a otro. Y si son reales, ya tienen resuelto el chicharronero y ya nada más lo evalúan. Si son imaginarias, ya tienen resuelto el chicharronero y lo evalúan, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí va a ser algo similar. Ustedes van a tener el conjunto de ecuaciones para cada situación, para cada caso, y tienen que encontrar ustedes el criterio antes, pues tiene que ser antes de calcular Z, para saber si el cero del compensador va a quedar a la izquierda, a la derecha o en la misma posición que la parte real de SD. Y entonces, dependiendo de ese criterio que se cumpla, pues ya resuelven estas ecuaciones, el conjunto del caso 1, del caso 2 o del caso 3. Entonces yo voy a resolver ahorita este. Y si se deciden por este procedimiento,
ustedes van a tener que encontrar para estos dos casos y aparte el criterio para determinar en dónde va a quedar el cero. Entonces yo empiezo calculando este valor o puedo calcular este, no hay ningún problema. Pero bueno, lo voy a resolver como lo he resuelto yo, ¿no? Entonces, teta, ¿a qué va a ser igual? Al arco tangente de la parte real del punto SD entre la parte, perdón, la parte imaginaria, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y todo partiendo de esto que es la información que tienen. Por lo tanto, puedo calcular este, que es beta. Y beta, pues simplemente es 90 menos teta. ¿Sí? ¿Qué me interesa calcular? Este ángulo, que le vamos a llamar delta, como le llamamos en aquel entonces. Me interesa este delta para calcular la posición del cero. Me interesa conocer este para conocer la ubicación sobre el eje real en donde va a caer la bisectriz, que lo voy a llamar gamma. Y me interesa este para poder encontrar la posición del polo del compensador. Este lo voy a obtener lambda. ¿Qué conocemos de aquí? Pues conocemos este ángulo, que es la aportación angular del compensador, que el programa lo va a calcular en función de o en términos de la función de transferencia y del criterio de ángulo, que es algo que ya tienen de la práctica 1. Podemos conocer también esto, que es la mitad de phi. Y aquí tenemos phi sobre 2. ¿Sí? Puedo calcular ya con todo esto el ángulo que se forma aquí, que le voy a llamar alfa. ¿Y alfa a qué va a ser igual? Pues a 90 más beta, ¿no? Aquí tengo este ángulo recto. Ya calculé beta. Entonces, alfa es igual a 90 más beta. Pero beta, ¿cuánto es? 90 menos teta. Entonces, alfa es 180 menos teta. Cualquiera de las dos es lo mismo. Por lo tanto, si yo ya encuentro cuánto vale alfa, pues entonces ya sé cuánto vale esto, ya sé cuánto vale esto, que es alfa sobre 2. Ya lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, gamma, ¿a quién va a ser igual? O delta, o lambda, cualquiera de esos tres, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, si a todo este grandote, que es alfa sobre 2, le quito este que es beta, pues me queda de aquí para acá. ¿Están de acuerdo? Si a este grandote que es alfa sobre 2, que ya lo calculo dividiendo entre 2 este resultado,
Si a este que es alfa sobre 2 le quito este de aquí adentro beta, pues me queda de aquí para acá. Y de aquí para acá, ¿quién es? Gamma. Entonces, gamma va a ser igual a alfa sobre 2 menos beta. Ya tengo el primero de los tres. Con este gamma, yo ya puedo ahorita calcular entonces la posición sobre el eje real de la bisectriz, que ese nada más me va a servir para en el programa poder trazar el dibujo. En realidad, no me sirve este punto como un valor para poder determinar zeta y beta, pero este gamma sí me va a servir para calcular el resto de de los ángulos que me interesa. Porque, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual delta? ¿A qué va a ser igual este? Pues a gamma que acabo de calcular menos phi sobre 2. Y como phi lo conozco porque es la aportación angular del compensador, porque lo va a calcular mi programa, entonces ya está definido delta como gamma menos phi sobre 2. Y lambda, pues también ya quedó definido porque va a ser igual a gamma más phi sobre 2 y ya me da todo esto. ¿Sí? Entonces, lambda es igual a gamma más phi sobre 2. Pues ya está. Lo demás es aplicar las tangentes e irle sumando la parte, es aplicar la tangente de gamma, de delta y de lambda para ir encontrando esta distancia y esta distancia, para ir encontrando esta distancia, esta esta, y al resultado le sumo la parte real del punto SD. Y de esa forma ya tengo unas ecuaciones fijas para cuando el cero queda a la izquierda de la parte real de SD. Algo similar tienen que hacer o harían si se van por este camino para cuando el cero esté aquí, cuando quede hacia acá. Recuerdan el ejemplo anterior, cómo el cero quedó a la derecha de la parte real de SD y como en otros ejemplos ha quedado a la izquierda. Entonces, si a esto le llamo, como le llamé en el ejemplo que hicimos, esto le llamo XZ, a este le llamo XB y a este le llamo XP. Pues con las puras tangentes lo voy sacando, ¿no? Tangente de delta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, parte imaginaria de CD. XZ es igual a tangente de delta por la parte imaginaria del punto SD. Por lo tanto, la posición del cero del compensador va a ser igual a XZ más la parte real del punto SD. Ahí está. La tangente de gamma, cateto opuesto sobre cateto adyacente, parte imaginaria del polo dominante, XB, parte imaginaria del polo dominante, por la tangente de gamma. Por lo tanto, la bisectriz va a cortar al eje real
en XB más la parte real del polo dominante. Y finalmente la tangente de lambda es igual al cateto opuesto XP entre la hipotenusa, perdón, cateto adyacente entre la hipotenusa. Es tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, que es la parte imaginaria del polo dominante. XP es igual a la parte imaginaria del polo dominante por la tangente de lambda. Por lo tanto, la posición del polo del compensador es igual a XP más la parte real del polo dominante. Y ahí está. Así de simple obtienen todo. ¿Sí? O sea que nada más requieren que. Fíjense, al final de cuentas, eh, ok, ahí está bien. Ahí está. ¿Alguna duda, preguntas? Y todo a partir del conocimiento de SD. Entonces, para cualquier posición de SD, ustedes tienen que encontrar el criterio y si les queda a la izquierda, este sería el conjunto de ecuaciones a usar. Analícenlo cuando el cero quede a la derecha y van a ver que no son estas mismas ecuaciones. Son muy parecidas, pero tienen ahí una ligera modificación. Eso ya cambia todo. Esa ligera modificación ya cambiaría todo. Entonces, estas no pueden usarse si el cero va a quedar en una posición distinta a la que tiene ahorita. ¿Eh? Tienen que ver dónde está la diferencia para poder tener su otro conjunto de ecuaciones. Y así de fácil lo hacen. Así de fácil lo llevan a MATLAB. Así lo pueden meter de fácil al MATLAB. El programa que yo hice y que se los voy a dejar a ustedes como la práctica 3, apliqué un conjunto de ecuaciones correspondiente, según fue el caso donde cayó el cero. Y por eso a mí me da una posición sobre el eje real. Recuerdan que si ustedes lo hacían o lo hacen de forma gráfica con transportador y toda la cosa, nos quedaba por acá arriba esta línea que va a definir la posición del polo, nos quedaba por acá arriba y por más que la extendiéramos, pues jamás iba a caer hacia el eje real. Entonces, de esa forma no teníamos manera de encontrar un polo y un cero. A través de estas ecuaciones sí se va a poder encontrar el polo y el cero para esa situación inicial, que es como lo traigo yo calculado ahí en el programa con el que hice todas esas simulaciones. Pero en esas simulaciones recordarán que también obtuve la respuesta temporal y ahí es donde vi o se da uno cuenta que pues no es suficiente una sola red. Cuando lo hicieron ustedes a mano con regla y transportador, se dieron cuenta de que una red no iba a ser suficiente porque por acá andaban. En el programa es la respuesta temporal junto con el lugar de las raíces compensado quien les da la pauta para saber si una red es suficiente o no. Porque todo esto lo va a trabajar interno. Aunque va a haber una segunda parte en donde les da toda la información. Entonces, con la forma gráfica más la información calculada, recuerdan esas hojas, como hay unas hojas en donde hay una serie de gráficas, pero hay otras hojas en la cual hay información calculada, ángulos, posiciones, ganancias. Bueno, pues con toda esa información les va a ayudar para irse formando un criterio sobre el diseño.
¿Alguna duda, preguntas? Entonces, eso que en el ejemplo alguien lo visualizó de una manera, otros lo visualizaron de otra, todas eran válidas porque partían de situaciones concretas y ciertas. Bueno, aquí hay una manera ya de generalizar eso, ¿no? Ahora, alguien pudo haber visualizado el ejemplo, porque así me ha pasado en otros semestres, que lo visualizan desde estos triángulos rectángulos al revés. Toman este, toman, no, perdón, toman este y toman este al revés. Ha habido quienes han visualizado mejor la situación tomando ángulos rectángulos así de cabeza respecto a como yo los estoy considerando. Y también está bien, ¿sí? Entonces, esto no es una solución única. Habrá quien a lo mejor dice, yo lo visualizo más fácil con geometría analítica, distancias entre dos puntos, tangentes, etcétera. También es válido. Esto nada más es una propuesta de cómo se puede un procedimiento como este gráfico llevarlo a una serie de ecuaciones analíticas que pueden ya ser programadas, pero no es la única forma. ¿Dudas, preguntas, preguntas, dudas? Nada. Voy a... Estaba viendo que este segundo parcial yo creo que lo evalúo nada más con el examen y el siguiente yo creo que con las prácticas, ¿no? Porque les va a quedar la 3 la 4 por los tiempos, ¿no? Para darles el tiempo suficiente para que la puedan hacer, además de que todavía ni siquiera la publico. Profe, ¿cree que pueda repetir la fecha del examen? ¿Me pueda repetir? ¿Cómo repetir? Ah, bueno, es que creo que ya la había dicho, pero no la anoté. Todos modos ahí está en el Moodle, Ah, ok. pero creo que es, ahora verás, 5 de noviembre, 5 de noviembre, ok. Gracias. o sea, 3 semanas, aunque se atraviesa el 1 y 2, lunes y martes, que va a ser este puente, ¿no? Sí, el 5 de noviembre. De todos modos, ahí está en Moodle, por si alguien se le olvida, pues nada más entra y ahí está bailando la fecha. Digo bailando porque se está moviendo, ¿no? Dudas, preguntas. Como tampoco podemos quedarnos al igual que con el lugar de las raíces todo el semestre con esto, pues voy a pasar a la red de atraso de fase, ¿sí? Pues vamos a hablar de la red, bueno, ya hablamos de la red de atraso de fase. Ya se obtuvo su modelo, sus ecuaciones, etcétera. Entonces lo que resta pues es ver el procedimiento y algunos ejemplos. Compensación. Ah, profe, yo tengo una duda. Perdón, es que había mucho Sí, ruido aquí en mi casa. Este es sobre la condición de caso uno de que el cero del compensador es menor a la posición en el eje real del punto SD. ajá. Bueno, si está a la izquierda, el cero del compensador no tendría que ser mayor. O sea, nada más es como porque dice menor que. Si está a la izquierda, que es el Ajá. caso que yo analicé, el cero es de menor valor que la parte real de SD. Porque, ¿qué es menor? Vamos a ponerle numeritos, ¿no? Vamos a suponer que aquí es -1 y que acá es -2. ¿Quién es menor? ¿-2 o -1? Ah, ok, ok. Ya le entendí. Gracias. Ajá. Y luego si está acá,
pues este vale, no sé, menos 0,5. ¿Quién es mayor? -1 o menos 0,5, pues este es mayor, ¿no? Y aquí, ¿quién es menor? Pues -2. Y cuando está igual, pues es ahí abajo, ¿no? Ok, gracias. Compensación de atraso de fase. Si, si la red de adelanto nos sirve para corregir el transitorio, este nos va a servir para corregir la parte en estado estable. Vamos a recordar eso. Como ya se ha dicho, este compensador, es decir, el de atraso, se utiliza para modificar el error en estado estable. Sin degradar la respuesta transitoria. Aquí lo estoy poniendo tal cual lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Modifica el error en estado estable sin degradar la respuesta transitoria. Pero ya sabemos que la va a degradar en alguna medida. Y ahorita vamos a analizar en qué medida puede degradarla más que en otra. Pero de que va a haber alguna modificación, eso es innegable. Ya les toca a ustedes revisar, aunque estén corrigiendo el estado estable, revisar cómo afectó al estado transitorio y no confiarse a ciegas de este parrafito, ¿no? Sin degradar la respuesta transitoria. Por lo tanto, el requisito que debe satisfacer este compensador es que la parte transitoria debe de estar funcionando adecuadamente para poder hacer cumplir al sistema con la constante de error dada. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar este compensador, se debe de cumplir primero que la respuesta transitoria esté correctamente funcionando. Cuando ustedes empiezan el diseño de un compensador, pues no saben con cuál lo van a compensar. Y eso es lo que yo hago, por ejemplo, en los exámenes. Muchas veces hay quienes les ponen
usando una red de adelanto, bla, 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 usando una red de atraso, bla, 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 usando la compensación por ganancia, factor de ganancia, bla, bla. Entonces ya les están diciendo ahí con qué deben de compensar. Yo lo que hago en los exámenes, o en general tareas, según sea, yo nomás les pongo compense el sistema y no les digo con qué. Ustedes tienen que determinar con qué lo van a compensar, si con una ganancia, si con una red de adelanto, de atraso o de atraso adelanto. Recuerden, tienen que verificar que el punto dominante, el polo dominante, si forma parte del lugar de las raíces. Si es parte del lugar de las raíces, la forma de compensarlo es por factor de ganancia. Si no forma parte del lugar de las raíces, quiere decir que el transitorio no está actuando correctamente y se requiere una red de adelanto. Si forma parte del lugar de las raíces, pero la condición de estado estable o las especificaciones de estado estable no son satisfechas, entonces se requiere una red de atraso de fase. Y si no forma parte del lugar de las raíces y además la respuesta transitoria no satisface o no cumple la constante de error dada, pues se requiere una red de atraso adelanto. Entonces tienen que ir parte por parte analizando para saber qué tipo de red van a usar o qué tipo de compensación van a usar. Por lo tanto, como dice ahí, la red de atraso, un requisito que debe satisfacer este compensador para su uso, quizá aquí me faltó, para su uso, es que la parte transitoria debe de estar bien. ¿Y cómo van a saber que la parte transitoria está bien? Pues porque el punto SD debe de formar parte del lugar de las raíces. Si el polo dominante forma parte del lugar de las raíces, antes de decidir si es por factor de ganancia, deben de analizar la respuesta en estado estable. Para esto, tienen que darles información del estado estable. Si no les dan información del estado estable y el polo dominante forma parte del lugar de las raíces, pues es por factor de ganancia la compensación. Entonces todo va a depender qué les den, qué conozcan, qué no conozcan, qué se cumple, qué no se cumple, para poder definir o dictaminar por qué medio tienen que compensarlo. Si escribiendo aquí, continuando el párrafo, si el polo y el cero del compensador se ubican muy cerca entre ellos, su contribución en ángulo se considera despreciable. Respecto al polo deseado, respecto al polo dominante. Tal que, en teoría,
polo SD continuaría formando parte del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. Aquí está el meollo del asunto, en estas tres líneas azules. Nuevamente, no tomen este parrafito como algo, como un hecho, en este sentido de el punto SD continuaría formando parte del lugar de las raíces. La contribución del compensador en ángulo se considera despreciable. Esas consideraciones no las tomen tal cual, porque puede ser la diferencia entre que tengan un buen diseño o que queden con un mal diseño. ¿Cuál es la idea? Y aquí lo marcan estas tres líneas últimas que acabo de escribir. ¿Cuál es la idea detrás de este compensador? En el caso de la red de adelanto, lo que nos interesa es esto, la contribución angular del compensador. Y esto hace que la distancia entre el polo y el cero del compensador sea relativamente separada. Claro, va a estar en función de cuánto tiene que aportar el compensador, ¿sí? En cambio, en la de atraso no nos importa la contribución angular del compensador. En la de atraso tenemos esto. Aunque aquí vamos a hablar de un ángulo, este nada más nos va a servir para poder ubicar el polo y el cero, pero no como una contribución del compensador. Recordarán cuando se recordó y cuando lo vieron más ampliamente control 1, lo del error en estado estable, cómo a través de incluir un polo al origen aumentábamos la clase o tipo de sistema y dependiendo de la señal de excitación podíamos hacer cero el error en estado estable. La idea que hay detrás del compensador de atraso, puesto que corrige el estado estable, es que el polo del compensador me quede lo más cerca posible al origen para que estemos introduciendo el efecto de aumentar la clase o tipo de sistema y eliminar el error en estado estable. Pero el puro polo va a modificar fuertemente al transitorio y ahí sí lo va a degradar fuertemente. Lo que se hace es que se agrega un cero muy cerca del polo para no afectar fuertemente al transitorio. ¿Por qué? Si dijimos que el transitorio va a estar funcionando correctamente cuando el polo dominante forme parte del lugar de las raíces, es decir, se ubique sobre alguna de las ramas del lugar de las raíces, quiere decir que aquí el criterio de ángulo se está cumpliendo. Es un múltiplo impar de 180 grados. ¿Qué pasa si ustedes nada más ponen un polo para compensar el estado estable?
Pues que a estos 180 grados le van a restar toda esta contribución angular del cero del compensador. Y como va a estar al menos en el origen, le van a estar introduciendo al menos 90 grados, le están quitando 90 grados a los 180 al incluir un solo polo o al incluir solamente el polo. Al menos le van a tener que restar a este valor o sumar, según sea. Generalmente va a ser sumar negativamente porque casi todos los sistemas tienen más número de polos que de ceros. 90 grados. Si está en el origen o muy cercano a él, serían sobre 90 grados. Esto automáticamente saca al punto SD del lugar de las raíces. Deja de formar parte del lugar de las raíces porque ya no cumpliría con los 180 grados. Para que eso no pase, se le agrega un cero lo más cercano al polo para que este ángulo sea casi igual al del cero, al del polo, perdón, para que en el criterio de ángulo, suma de aportaciones angulares de los ceros menos suma de las aportaciones angulares de los polos, si estos dos ángulos son casi iguales, muy cercanos, porque el polo y el cero están muy juntos, entonces esto es casi cero. Por eso dice aquí, su contribución se considera despreciable, su contribución en ángulo del polo y el cero, si se ubican muy cerca entre ellos. Por esto, ¿sí? Entre más distantes estén el polo y el cero de la red de atraso, esta diferencia va a ser más de un valor mayor al cero. Y va a hacer que estos 180 grados dejen de ser 180 grados. Como esto nunca va a ser cero, porque no pueden estar encimados el polo y el cero del compensador, siempre va a tener un valor. Habíamos nosotros dado una tolerancia de más menos un grado para considerar que el polo dominante forme parte del lugar de las raíces. Entre más grande sea esta diferencia, entre más grande sea esta separación, mayor va a ser este valor angular y va a sacar al 180 de su valor y el punto SD se va a mover de posición fuera del lugar de las raíces. Entonces, eso de que dice acá de que, ahora verán dónde lo puse. Donde dice que no lo afecta. No lo veo. Sin degradar la respuesta transitoria. Esto sin degradar va a ser mientras el cero esté lo más cercano al polo, tal que esta diferencia en ángulos, en aportación angular, sea muy pequeña. Entonces sí, el transitorio no se degradaría porque esto andaría en los 180 punto y algo, muy, muy pegadito a la rama. Pero entre más se amplíe, mayor será la diferencia respecto a los 180 grados y moverá al punto SD del eje, de la rama. ¿Sí? Por eso dice aquí que si el polo y el cero están muy cerca, se considera que SD continuará formando parte del lugar de las raíces, porque si consideramos una tolerancia de un grado
pues lo más que pudiera estar aquí la diferencia entre la aportación angular del polo y del cero, de acuerdo a nuestra tolerancia, pues sería 1 grado. Pero si no, si es mayor, pues entonces ya lo sacó. Ahora, siempre va a haber un valor, por lo tanto, siempre va a estar fuera de los 180 cuando se agregue la red de atraso. Y no hay como irse a la simulación para verificar si se cumplen las especificaciones. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Cómo para un determinado número de redes o de, de redes en serie o una nueva posición del polo y el cero, llegó un momento en que el punto SD formaba parte del lugar de las raíces. Y si nos íbamos nada más a juzgar bajo el criterio de ángulo, pues el diseño hubiera quedado casi desde el principio. Pero cuando ya nos vamos a la simulación, aunque el polo dominante forme parte del lugar de las raíces o ligeramente fuera, pues ahí en la simulación se va a ver realmente que no es suficiente con tomar ese criterio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les he venido diciendo, que dicen que no lo afecta, pero sí lo va a afectar en mayor o menor medida, dependiendo la posición, eh, ¿cómo se llama? Relativa entre el polo y el cero. Al igual que la red de adelanto, en donde primero se ubica el cero, acá también primero se va a ubicar el cero. Y en función de este valor del cero, se va a generar la posición del polo. Esta separación angular que les puse aquí, y lo vamos a ver ahorita en el procedimiento, es una separación angular de inicio. Y a partir de esa posición, de esta separación, no es porque requiera el compensador introducir esta aportación angular, simplemente es una separación inicial para aplicar el procedimiento de diseño y a partir de ella poder cerrarla o abrirla, pero siempre vigilando que se cumplan las especificaciones de desempeño. Preguntas, dudas de esto. Aquí se explica el por qué la red de atraso, dependiendo de cómo esté aportando el polo y el cero en ángulo, afectará o no, o en gran medida o en menor medida, al estado transitorio. ¿Y por qué el estado transitorio de alguna otra forma siempre va a estar modificado cuando se introduce la red de atraso de fase? ¿Dudas de esto? Preguntas antes de pasar al procedimiento. El procedimiento es muy simple. Es más simple que el de la red de adelanto, pero al igual que el de la red de adelanto, vamos a tener la posibilidad de mover el cero arbitrariamente sobre el eje real. Y esto mismo se lo van a tener que implementar al programa de la práctica 4. La práctica 4 es pasar este método gráfico de la red de compensación de atraso de fase a una serie de ecuaciones que puedan ser programadas. Este ya no se los voy a resolver yo como le hice ahorita con el otro, con este, como obtuve ahorita esto. Esto yo ya no lo voy a hacer para la red de atraso. Aquí ya lo van a tener que visualizar ustedes y sacar las ecuaciones que les permite implementar esto gráfico en el MATLAB y también presentar el dibujito. ¿Sí? Ya cuando se tiene la posición correcta del polo y el cero, pues terminan el diseño calculando el valor de la ganancia acá, aquí. ¿Sí?
En este caso, es indispensable el conocimiento de las características en la respuesta en estado estable. Entonces, nada más va a haber dos características que me pueden dar. O me dan la constante de error o me dan el error en estado estable. Nada más, no hay de otra. Si me dan la especificación a cumplir como constante de error, pero me dan el error en estado estable, pero conozco el error en estado estable, tengo que sacar o bien la constante de error o bien el error en estado estable para verificar si el diseño se está cumpliendo o no. Y sobre ello modificarlo o no. ¿Sí? Aquí en el caso de la red de atraso de fase, no hay aquello de poner redes en serie. ¿Por qué? Porque si pongo una red de atraso de fase y resulta que la diferencia en ángulos entre el polo y el cero me da de 1 grado, si yo pongo dos idénticas en serie, esto sube a 2 grados. Si yo pongo 3 en serie, esto subiría a 3 grados de diferencia. Y cada red en serie que yo pusiera, iría degradando más este valor, iría sacando más al punto SD del lugar de las raíces. Y por lo tanto el transitorio ya no cumpliría con las especificaciones dadas. Entonces aquí no es factible ir agregando redes en serie, porque vamos a ir aumentando esta diferencia 2, 3, n veces. Si fuera de punto 1 y le metiéramos 3 redes de atraso, subiría a punto 3 y se vería modificado esto. Entonces aquí normalmente usamos una. Preguntas, dudas, antes de pasar al procedimiento. Me faltó habilitar hoy en Moodle la descarga, pero lo hago al rato, mañana temprano, y ahí van a poder descargar los pasos que ahorita voy a ponerles en el PDF. Y además les voy a poner ahí otros PDF correspondientes a, a una información relativa a un ejemplo que vamos a ver. Si no hay preguntas, vámonos al PDF para darle una repasada al procedimiento. Al igual que en el caso de adelanto, dejé el cuadrito en blanco para que aquí dibujen el procedimiento gráfico. Y verán que este es muy simple respecto al otro. Y dice así: pasos para el diseño de un compensador de atraso, usando el lugar geométrico de las raíces. Se traza el lugar geométrico de las raíces del sistema no compensado. Y en base a las especificaciones de diseño o de desempeño, se determina la ubicación en el plano complejo del polo deseado. Acuérdense que el lugar de las raíces me va a servir nada más para saber si este punto SD se ubica sobre una rama del lugar de las raíces y que en un momento dado este punto 1 lo puedo sustituir por aplicar el criterio de ángulo. Entonces cambiaría la posición. El 2 sería el 1 y el 1 sería el 2. 3. Se calcula la ganancia acá del sistema en el polo deseado. Voy a tener mi plano complejo. Nuevamente, considerando nada más el segundo cuadrante.
parte real, parte imaginaria. Ubico el punto SD de acuerdo a las especificaciones de desempeño. En este punto SD calculo la ganancia K para determinar la constante de error o el error en estado estable, según sea, ¿sí? Según se requiera. Se determina el factor por el cual la constante de error del sistema no compensado debe aumentarse o modificarse para alcanzar el valor. Lo que quiere decir aquí con estas, y tiene así medio enredoso, es que hay que calcular el valor de beta. ¿Recuerdan el valor de beta cuando se vio la red de atraso, que era el de alfa en la de adelanto y que era la relación del cero respecto al polo? Cuando se está compensando nada más con la red de atraso, no tenemos conocimiento del polo y el cero de adelanto porque se parte de la suposición o del hecho, porque hay que calcularlo, que por aquí pasa la rama. Si por aquí pasa la rama, pues no hay necesidad de una red de adelanto. Entonces no tenemos la posición del cero y el polo de adelanto. ¿Cómo calcularíamos entonces beta? Bueno, beta se va a calcular no con la posición del cero y el polo de adelanto, sino que se va a calcular como una relación de la constante de error compensada entre la constante de error no compensada. APB pues va a ser el tipo que me den, si es la constante de error de aceleración, de posición o de velocidad. Entonces yo hago esta relación, la relación de la constante de error del sistema compensado entre la no compensada. Esta constante de error compensada me la dan como dato, como parte de las especificaciones a cumplir. Y esta no compensada es la que se calcula aquí en el punto 3 a partir del conocimiento de la ganancia. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes tenemos esto. Si ustedes quieren calcular la constante de error de este sistema, pues necesitan aplicar un límite para KGS, la función de transferencia de lazo abierto. Tengo que conocer este valor para poder aplicar este límite. Por eso se empieza calculando. Acuérdense que la de adelanto, lo último que se hacía era calcular esta K. Aquí la empezamos a calcular, pero esta K es la del sistema no compensado. Y es lógico, si todavía no conozco la posición del polo y el cero del compensador, pues tengo que calcular la K no compensada. Sin embargo, se enfatiza para que no haya pierde, no haya problemas. Con esta K, yo voy a calcular mi constante de error, de velocidad, de posición o de aceleración, según sea el caso, para poder calcular este valor de beta, como esta relación entre la constante de error compensada y la no compensada. Y esa constante de error, esta beta, me va a servir para poder ubicar el cero del compensador. Eso es el punto 4. Ahora, este punto 4 se puede calcular aquí o se puede calcular hasta después que encontremos la posición del cero.
hasta después que conozcamos la posición del cero, me va a ser útil conocer el valor de beta. Si lo conozco antes, aquí en el punto 4, pues puede ser que a lo mejor y ni lo necesite. Y ya calculé algo extra que ni ocupé. 5. Y aquí prácticamente ya está el método. El mismo que van a tener que implementar en la práctica 4 y que van a tener que llevarlo a una forma analítica. Dice, se determina la ubicación del cero del compensador lo suficientemente cerca del origen. Como regla guía para hacer eso, se puede trazar una línea a 10 grados o menos con respecto a la línea de amortiguamiento deseada. O sea, ustedes van a tener, ya lo borré, el punto SD, el polo dominante. Van a trazar una línea de amortiguamiento, acuérdense, va del origen y pasa por el punto SD. Y entonces, dice el método, traza una línea desde el punto SD para que con la línea de amortiguamiento tengas una separación angular máxima de 10 grados o menos. Y donde intersecte esta línea de 10 grados con el eje real, ahí estará ubicado el cero del compensador. Entre más cerrada sea esta línea, van a garantizar la cercanía relativa entre el cero y el polo. Si de inicio ustedes toman los 10 grados, aquí va a haber una diferencia relativamente más grande y la introducción de angular va a mover fuertemente a los 180 grados de este punto que ya cumple con ellos y que por aquí pasa la rama. 6. El polo del compensador se calcula a través de esta ecuación. ¿Recuerdan cuando vimos la red de compensación? Cómo beta es la relación del cero del compensador entre el polo del compensador. Bueno, pues de aquí despejan ustedes el polo del compensador y les queda que es el cero del compensador entre beta. Beta calculada en términos de las constantes de error compensada y no compensada. Entre más grande sea esta beta, más pequeña es este cociente y por lo tanto más cerca queda el polo del origen. Entre más pequeña sea esta, más grande será el valor de este cociente y más alejado del origen me quedará el polo del compensador. Y entonces aquí hay otra regla de dedo o heurística o a base de la experiencia que dice el ángulo entre el polo y el cero del compensador debe quedar entre 2 y 5 grados respecto al punto SD. Si yo ya aquí tengo el punto SD, cambio de color, pero me cuesta mucho trabajo. Vamos a ponerle verde. Si aquí me quedó el 0 porque tomé 10 grados, entonces entre el polo y el 0, según dice aquí la regla, no debe de haber más de 2 a 5 grados. Por lo tanto, para que esta separación se cumpla y el polo esté casi en el origen, yo debería de inicio cerrar este ángulo de 10. Pero como va a haber una separación de 2 a 5,
pues lo más que lo puedo cerrar serían 8 grados. Perdón, serían 7, porque si lo pongo en 8, ¿dónde me quedaría el polo? Me quedaría casi encima del cero. Entonces, a 7 grados para que al menos haya 1 grado de diferencia entre el cero y el polo. ¿Sí? O máximo, o mínimo 6, máximo 7, es lo que podría yo cerrar esto, de inicio. ¿Sí? De inicio el método lo marca así, y entonces de inicio pues siempre es conveniente ponerle 10 para ver cómo funciona y tener un margen para moverlo. ¿Sí? Ahora, lo pueden mover en función de cerrar este ángulo, lo que equivale a mover arbitrariamente el cero a una posición que yo quiera. Si lo muevo hacia la izquierda sobre la apertura de 10 grados, estaría yo aumentando este ángulo, con lo cual estaría introduciendo mucho ángulo y sacaría a este muy fácilmente de la rama y degradaría fuertemente el transitorio. Entonces, moverlo hacia la izquierda nunca es la opción, siempre es moverlo hacia la derecha. Y aquí ya podríamos moverlo libremente sin estar preocupados por estos valores, más bien por lo que me dé la simulación. ¿Sí? Y aquí nuevamente toma relevancia la tarea que les dejé de ver fabricantes, equipos y los valores que pueden ponerle de ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a llegar a un momento en que ustedes pongan la posición del polo en valores así, pues esto prácticamente es el origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo meter este valor al equipo? ¿Qué tanto me lo puedo hacer? Pues prácticamente es cero. ¿Sí? Y al conocer esos valores, pues uno puede decir si se puede o no se puede. Entonces, en el 6 dice que tal que no tienes esas aperturas angulares de 2 a 5 grados con la finalidad de que no se altere sustancialmente la respuesta transitoria y que por lo tanto el punto SD pues siga formando parte del lugar de las raíces. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué pueden moverle aquí al diseño? Y que lo van a tener que hacer en su programa. Mover el cero. De inicio, pedirles la apertura inicial entre la línea de amortiguamiento y la línea que define la posición del cero. Lo recomendable, lo ideal, pues es empezar con los 10 grados que marca el diseño, el procedimiento. Y de ahí poder mover el cero. Y esta rutina de mover el cero, pues ya la van a traer de la práctica anterior, que es la 3. Entonces ya nomás la implementan en esta. Ahí ya no tendrían problema. Otra cosa que se puede mover aquí es el valor de beta. ¿Sí? Pero el valor de beta no lo puedo mover tan arbitrariamente
porque depende de la constante de error compensada, que es el dato que me dan. Entonces lo que puedo hacer es modificar la constante de error no compensada. Y para modificar la constante de error no compensada, necesito recalcular el valor de K. Y para que me dé un valor distinto, necesito mover la posición del polo dominante. Si yo la mantengo en la misma posición, seguirá valiendo lo mismo K y su constante de error seguirá siendo la misma. ¿Sí? Entonces, esa vendría siendo la más complicada, la más talachuda, mover ese D. Pero va a haber ocasiones en que lo tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes introducen una red de atraso de fase, la frecuencia natural tiende a disminuir, así como cuando ustedes introducen una red de adelanto de fase, la frecuencia natural tiende a aumentar. Con la red de adelanto, la frecuencia natural tiende a disminuir. Esa disminución de la frecuencia natural automáticamente saca del lugar de las raíces al polo dominante. Porque acuérdense que la posición del polo dominante depende de la frecuencia natural. Acuérdense que el polo sigma j omega, y esto es esto, y esto es esto. Entonces, aun cuando yo mantenga el polo dominante sobre la línea de amortiguamiento, es decir, con este valor constante, al momento de meter la red de atraso, este valor va a disminuir y por lo tanto este cociente, perdón, este producto va a cambiar, con lo cual cambia la posición del punto SD respecto al lugar geométrico de las raíces. Y al sacar el punto SD del lugar de las raíces, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y otro diseño. Todo eso es lo que tienen que analizar cuando usan una red de atraso de fase. No nada más atender la necesidad primaria, que es corregir el estado estable, sino que hay que revisar la parte transitoria. ¿Alguna duda, preguntas? Preguntas, dudas. No, profe. Entonces, la siguiente, les pregunto sobre cómo resolvieron el ejemplo anterior, bajo qué criterios considerarían, y vemos un ejemplo de esto, ¿no? De la red de atrás. Si hay preguntas, adelante, y si no, pues aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Nada. Entonces nos vemos la siguiente.